Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Vamos a tener hoy dos invitados muy importantes. Vamos a estar primero con el senador nacional del socialismo, Rubén Giustiniani, para saber y conocer un poco más en detalle cuál es la agenda legislativa del Senado que se apresta a votar una ley, parte de una ley de un proyecto tan importante, tan polémico, como es el de la reforma judicial, y también saber cuál es la mirada de Giustiniani de cara a lo que se viene electoralmente a nivel nacional y también en la ciudad de Rosario. Y va a estar con nosotros la arquitecta María Eugenia Bielsa, con quien no habíamos hablado después de su renuncia a la Cámara de Diputados, sobre todo para saber cuál va a ser su futuro político y conocer su diagnóstico de la realidad santafesina y nacional. En el inicio de una semana y en el fin de otra, la cual me parece la gran novedad es que empieza a asomar la cuestión electoral. Ya no falta demasiado, es decir, los políticos hasta acá decían, no, para las elecciones falta una eternidad. Bueno, la eternidad ha pasado, las elecciones están muy cercanas, elecciones claves, fundamentales para definir muchas cosas. A nivel nacional, el futuro nada más ni nada menos que de la presidenta de la Nación. Dependerá del número de legisladores que consiga el kirchnerismo, la chance de que Cristina vaya por una reforma constitucional o tenga que elegir, designar, como se dice habitualmente en la política, un delfín, un candidato que represente al espacio en las futuras elecciones presidenciales. Y por el lado de la oposición, repartir las cartas nuevamente y ver si asoma allí un liderazgo. Habrán visto que en las últimas horas la gran noticia o la noticia que más apareció en los medios, sobre todo en los nacionales, tiene que ver con este conglomerado de peronistas que se han reunido para intentar tener una posición común. Estamos hablando de Narváez, de Moyano, de la Sota, de Lavagna. ¿Surgirá allí algún nombre de consenso? ¿Qué pasará con el PRO? Bueno, son todos los escenarios en momentos en que creo, y de acuerdo también a los números que uno lee, la realidad de Argentina se puede partir en 3/3. Tiene el kirchnerismo un sector muy acendrado, un núcleo duro, un voto kirchnerista, podrán ubicarlo en el 30%. Hay un voto no kirchnerista, muy duro también, el que se moviliza cada vez que ha habido cacerolazos y demás, podemos ubicarlo en un 30%, supongamos. Ese es un voto kirchnerista. Y hay una franja muy importante, podemos ubicarla en el 40%, que mira, que observa, que votó a Cristina en las últimas elecciones, en el 2011, que contribuyó a ese 54% y que no tiene ni una mirada tan pro Cristina ni una mirada tan anti Cristina. Me parece que esos son los que definen las elecciones. Tras el corte con nosotros, Rubén Giustiniani. Pasado, transcurrido el tiempo, que permitió cicatrizar heridas, ¿cómo observa desde esta lejanía el hecho de haber ido a una interna, de que el socialismo haya tenido todo ese proceso que finalmente desembocó en la victoria de Bonfatti, que es ahora el gobernador? Lo veo muy bien. Yo no consigo un partido socialista ni un frente progresista sin debate democrático y no lo concibo que las candidaturas sean resueltas a dedo por un dirigente. Creo que es importante que todos quienes tienen legitimidad para poder aspirar a representar a distintos colectivos dentro del partido, del frente y de la sociedad,
enriquezcan el debate a través de la única manera posible, que es con el voto de la gente. Así que yo lo vi un proceso muy positivo y que creo que ha sido una enseñanza de que no es el camino, el dedo para designar las candidaturas, sino la participación de la gente, ¿no? Que creo que esa es la democracia. Cuando estuvo Don Fati acá, yo le hacía una pregunta que se la formulo también a usted. ¿Cree que el cambio de relación del gobierno nacional de Cristina con el gobierno de Santa Fe estuvo influenciado por esa declaración que firmaron todos los partidos de la oposición y que recuerdo que usted fue una especie de vocero de la misma, de oposición a la reforma constitucional, que ahí cambió la relación con la provincia, sobre todo en cuestiones que tuvieron amplia trascendencia, el episodio Toñoli, la denuncia de Larroque de narcosocialismo? No, a mí me parece, nuestra actitud ha sido siempre la misma. ¿En qué sentido? En el sentido de que los roles que cumplimos como dirigentes partidarios son diferentes. Yo como dirigente nacional en el Congreso de la Nación siempre tuve una coherencia en defender los intereses de Santa Fe y los intereses de los sectores que uno representa cuando uno discute una ley, o el que le toca a Wiener como dirigente nacional hoy, referenciándose en un sector de la población para hacer alternativa al gobierno nacional. Pero siempre dijimos, y a nosotros nos tocó gobernar siempre con signos políticos distintos, siendo gobierno de la ciudad de Rosario y después siendo gobierno de la ciudad de Santa Fe, que necesariamente las gestiones ejecutivas tienen que tener una articulación y llevarse bien, porque cuando uno habla del problema de la seguridad, habla de un problema que no lo va a resolver un municipio ni una provincia sola, lo tiene que resolver en conjunto con la nación, porque uno habla de delitos complejos como el narcotráfico, en donde necesariamente hay que articular la política nacional con la provincial y con la municipal. Cuando uno habla de un plan de vivienda o de una política social, necesariamente debe llevarse bien en los tres niveles del Estado. Si no, no hay posibilidad de dar respuesta eficaz a las necesidades de la población. Entonces, me parece que hay muchas veces tensiones, tironeos. Nosotros reclamamos por lo que creemos que es derecho propio que Santa Fe tenga los recursos que hoy se los queda a la nación, porque se viola sistemáticamente la actual ley de coparticipación federal, y vamos a ser inflexibles en reclamar eso, sea el signo político que sea el que está en la nación. Lo hacemos ahora con el kirchnerismo, lo hicimos en la época de la Alianza. Los fondos de Santa Fe son de Santa Fe y deben venir. Entonces, me parece que más allá de que el gobierno nacional en su momento, genere premio y castigo como lo hace con quienes son sus aliados o integrantes de su fuerza política y quienes no lo somos, creo que eso siempre no nos vamos a subir a ese ring de poner en blanco y negro las cosas, y vamos a seguir buscando el diálogo desde la ciudad de Rosario, desde la provincia de Santa Fe, con la nación, porque más allá de quién gobierne la nación, es absolutamente necesario tener políticas comunes. Como así también reafirmamos que en el Congreso de la Nación vamos a ser inflexibles con nuestras posiciones. No esto patético de un legislador que dijo: yo cambié el voto porque voy a llevar fondo a mi provincia. Garramuño. Claro, eso es patético. Yo creo que eso no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Uno tiene que tener la coherencia por un programa que ofreció a los santafesinos que nos votaron para que defendamos sus intereses en el Congreso de la Nación. Cuando usted renunció, yo escribí, por eso se lo quiero preguntar, que a mí me daba la sensación de que las denuncias que usted había hecho eran políticas y que me parecía que a lo mejor había sido un poco exagerada la renuncia a la banca, porque esas denuncias políticas había que superarlas desde adentro, en la lucha desde adentro. Sí, yo leí lo que usted había escrito y la realidad es que me gustaría poder explicarlo. La primera cuestión es que intenté superarlo desde adentro, porque de hecho desempeñé el cargo durante un año. Es decir, no fue una reacción estomacal frente a un episodio que tuvo que ver con arrebatar
la presidencia de la Cámara de Diputados, que no es un tema menor en política. Digo, hay como una regla básica, que que puedo admitir que otros tengan otras posiciones. Decían en ese momento algunos diputados que a los representantes los eligen los ciudadanos y al presidente de la Cámara de Diputados lo eligen los diputados. Sí. Pero yo quiero decir que no lo eligen los diputados, lo elige la corporación política. Y la corporación política tiene reglas que yo en general no comparto. Entonces, a mí me parece que cuando uno va en una lista que encabeza a alguien y que esa persona tiene el respaldo de la ciudadanía, el respeto al voto popular es que ese lugar se le otorgue. Y así había sido el proceso posterior a la elección. Luego hubo un acuerdo de algunos sectores y se decidió que el presidente fuera otro. Pero yo no tuve una reacción estomacal, acepté eso y transitamos con un bloque, un año de gestión parlamentaria, que en realidad, a mi juicio, y esto es muy personal, de alguna manera desandó lo que nosotros habíamos prometido en las elecciones, que nosotros la palabra que habíamos comprometido con los electores, porque en realidad fue un año absolutamente instrumental a las necesidades, entre comillas, porque digo, a mí no me gustaría hablar sobre ese término, ¿no?, de la supuesta gobernabilidad del socialismo, claro, que no fueron otra cosa que el aumento masivo de impuestos que hoy estarán pagando los ciudadanos, el aumento en ingresos brutos a la industria, un tema que claramente ha sido una posición histórica del peronismo, porque ingresos brutos es claramente un impuesto que va a la inflación, o sea que no lo absorbe el empresario, está en la góndola. Entonces, cuando yo recién lo escuchaba a Rubén sobre su preocupación con la inflación, digo, en esta provincia el socialismo promovió ingresos brutos, cargar ingresos brutos, aumentar la carga de ingresos brutos a la industria, y el socialismo en conjunto con un sector del kirchnerismo, del rosismo, claramente lo votó. Fue un programa muy interesante con Giustiniani, con María Eugenia Bielsa, creo que tratando todas las cuestiones que por estas horas también le interesan a quienes les gusta la política. Volvemos en una semana. Muchas gracias.